Hola mis queridos amigos, nuevamente bienvenidos a este segmento de la lección de escuela sabática. Ahora vamos por el día martes 5 de abril, cuyo título se llama Esconderse de la presencia de Dios. Nuevamente con ustedes también un servidor y mi querido amigo y hermano Abraham Díaz, quien puede tener una palabra de oración. Un placer saludarles. Vamos ahora a invocar la presencia poderosa del Espíritu Santo en este momento. Oremos. Poderoso Dios, en esta hora nos sentimos felices, Señor, de reunirnos como tu pueblo para poder estudiar tu palabra. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hacer esa obra de transformación en nuestras vidas. Amén. Y no solamente que nos transforme, sino que nosotros podamos también ayudar a otros a escuchar este evangelio. Gracias por todo lo que nos das, en el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, como mi compañero ha dicho, esconderse de la presencia de Dios. ¿Eso es posible? El salmista creo que dice, ¿a dónde iré? Y tú no estés. Pero bueno, a veces lo intentamos, ¿no? Sí. Y este episodio, pues nosotros lo conseguimos en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. La palabra de Dios dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Muy bien, entonces aquí vemos una necesidad que el hombre no había sentido antes. La necesidad de cubrirse, ¿no? De cubrirse, de esconderse. Oh. Porque al principio, pues, antes del pecado, pues ellos, cuando Dios se acercaba a ellos en el jardín del Edén, ha de suponerse que ellos salían con alegría. Así es, a recibirle, porque era el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero en ese momento pues no salieron con alegría a buscarle, sino que más bien trataron de esconderse. Ahora, ¿por qué Adán y Eva sintieron la necesidad de esconderse de Dios? ¿Y por qué Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Cómo buscaron Adán y Eva justificar su comportamiento? Mira, Abraham, justamente aquí en el libro de Historia de la Redención tenemos una respuesta que cubre todas las preguntas de este segmento. Voy a leerlo desde la página 38 a la 39, en el apartado de la tentación y la caída, lo que dice el espíritu de profecía. Dice así, el Señor visitó a Adán y Eva y les dio a conocer las consecuencias de su desobediencia. Cuando se percataron de la presencia majestuosa de Dios, trataron de esconderse de su vista, de la que antes se deleitaban, como bien lo comentábamos, cuando gozaban de inocencia y santidad. Aquí ya tenemos una clave, ¿por qué nos escondemos de Dios? Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El Señor no formuló esa pregunta porque necesitaba información, sino para tratar de convencer a la pareja culpable. ¿Qué te infundió vergüenza y temor? Adán reconoció su transgresión, no porque estuviera arrepentido de su gran desobediencia, sino para reprochar a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces preguntó la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Eva respondió, la serpiente me engañó y comí. En resumidas cuentas, Señor, tú tienes la culpa.
Si te das cuenta, ¿no? Sí, Porque al la, final, mujer, ¿no? sí, la mujer que me diste, la serpiente que tú creaste, básicamente es lo que le están diciendo. Sí, así es. Ustedes saben que Dios no puede estar donde hay pecado. La desobediencia, lo que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén, que pecaron, entonces eso afectó la presencia de Dios en sus vidas. Para cubrir ese problema que tenían ellos, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se hicieron en unos delantares de hojas de higuera, ¿no? Hojas de higuera, correcto. Sí. Se forraron de hojas de higuera por delante, ¿no? Porque me supongo que Sí. fueron por delante, pero por detrás no. ¿Quién sabe si no tenían? Era la primera vez que experimentaban el tema de coserse algo, Sí. ¿no? Para vestirse. Entonces, y allí nos vamos a lo que dice Pablo cuando denuncia la justificación por las obras. Encontramos las obras del hombre delante de los ojos de Dios. El hombre pecaminoso, pues, son obras que no duran mucho y no dan a la solución del problema. Porque el problema es el pecado. Y el hombre no tiene solución para eso. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Unas hojas de higueras, unas hojas que con el tiempo se iban a secar y tenían que volver otra vez a cortar. Fabricarse. Exactamente. Entonces, intentaron reemplazar a Dios mismo como creador y ellos mismos crearon su vestimenta. Ahora, Dios formuló esa pregunta con dos propósitos. ¿Cuáles eran? En primer lugar, primero, para darse cuenta de lo que habían hecho, porque al principio, pues, como dice allí el espíritu de profecía, pues no habían reconocido que habían, ¿cómo te digo yo? Habían fracasado delante de los ojos de Dios. Para que ellos se diesen cuenta de lo que habían hecho, pues Dios le hace la pregunta, ¿verdad? Y en segundo lugar, al mismo tiempo, llevarlos a darse cuenta de lo que habían cometido y conducirlos al arrepentimiento y a la salvación. Esos eran los dos propósitos con los cuales Dios había hecho esa pregunta. En todo este tiempo nosotros vemos, ¿verdad? En el plan de la salvación, de que el hombre nunca quedó solo. Nunca. El hombre, Dios siempre ha estado con nosotros. Sí, y desde el mismo momento de la caída, el Señor se puso al frente de nosotros y hasta ahora nos ha conducido. Desde un principio, el hombre empezó a tratar de evadir la situación, su responsabilidad. Y en definitiva, cuando vemos que todo lo que nos hace este relato, encontramos que en definitiva, pues los dos eran culpables. Sí, fíjate algo interesante en respuesta a estas dos consecuencias. Bueno, más que consecuencias, esta actitud que tomaron Adán y Eva, ¿no? Fíjate que es curioso que Dios tiene primero que hacerles a ellos hacer entender, reconocer su error. Hoy en día es muy común que cuando cometemos un error, la culpa no es de nosotros. No. Siempre es del contexto o del interlocutor con el que hayamos tenido cualquier discusión, pero nunca es de nosotros. Sí, es una actitud que se repite, ¿no? Mira, y lo miramos hoy en día con el tema de la guerra. Cuando nosotros les invitamos siempre a tener mucho cuidado con las noticias donde la ven, porque hoy en día el mundo está sesgado, ¿no? Y cada quien va a decir que la culpa es del otro. Sí. Pero precisamente lo que está pasando hoy en día entre Ucrania y Rusia es producto de este tira y encoge. No, es que yo no fui, es que fueron aquellos. Y los otros dicen, no, es que no fuimos nosotros, fueron ustedes. ¿Y cuál es el problema que esto genera? Que el conflicto, en vez de achicarse, se incrementa. ¿Cuántos matrimonios hoy en día no fracasan por esta misma situación? Así es. ¿Cuántas relaciones interpersonales no se rompen por este tipo de actitud? Pero gloria al Señor, porque el Señor trató de llevar a Adán y Eva a ese reconocimiento. Claro, no fue inmediato. No pudieron ellos entender al principio, al mismo momento, la consecuencia de su error. Y la preocupación de Dios era, o sea, hacerlos caer en la realidad. ¿Qué has hecho? O sea, así es. No sabes lo que has abierto acá en esta situación para la raza humana. Entonces Dios le dice acá, pues, ¿qué has hecho? ¿No? Oí tu voz en el huerto, me escondí. Y entonces Jehová Dios le dijo al hombre, y dijo a la mujer, la serpiente me engañó, yo comí. Entonces empezaron a hacerse las respectivas. Tú, que yo, que... Sí. Nosotros debemos de asumir cada una de nuestras responsabilidades en nuestros actos, sobre todo en nuestras decisiones espirituales. Así es. Así que es un buen momento para que nosotros podamos reflexionar y ver que necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas para solucionar el problema
que ha ocasionado esta caída, esta rebelión que ya tiene casi 6.000 años desde que ocurrió esta situación? Mira, este título incluso me hace pensar algo interesante, una anécdota triste, pero es una anécdota real. Bueno, la historia de dos hermanos que uno cuenta la historia de que su hermano cuando cometía un error o hacía algo malo, él acostumbraba a salir corriendo y se escondía en el baño para que papá o mamá no lo regañaran o le aplicaran el respectivo castigo, ¿no? No lo encontraran. Así es. Se escondía. Años después, lamentablemente, este muchacho fue por mal camino. Su hermano era el que estaba en la iglesia. Y cuenta la historia que estuvo en tan mal camino que hasta que un día se quiso volver a las cosas de Dios. Pero por la vida que había llevado se había metido en muchos problemas. Y él lo llama a su hermano días antes porque había decidido incluso bautizarse. Él iba a bautizar a su propio hermano. Y lo llamó desde un baño. Y justamente allí lo consiguieron porque allí fue donde acabaron con su vida. Pero es curioso lo que nos pasa a nosotros cuando cometemos un error, es eso, nos escudamos, nos escondemos a través de una excusa, y el Señor se siente triste, ¿sabes, Abraham? Porque el asunto no es que Dios quiera destruirnos cuando reconozcamos nuestro error, no, sino justamente lo contrario, limpiarnos de esa maldad. Pero para poder limpiarnos tenemos que reconocer que algo está sucio. Claro. ¿Cómo se limpia una casa? Sabiendo dónde está sucia. Uh-huh. Si no nos percatamos de que está sucia, pues no la limpiamos. Seguimos viviendo ahí en la suciedad. Exactamente. Bueno, hacemos pues este llamado a reconocer nuestros errores. Así y a es. reconocer de que somos incapaces de resolver el problema que tenemos con el pecado, la desobediencia, la iniquidad que hay dentro de nosotros. Recuerden que una vez que Adán y Eva pecan, se contamina lo que es la santidad, los pensamientos, todo eso se contamina. Todo se contamina. Parece como dice Venezuela, parece una tontería, pero es lo suficiente para acabar todo el sistema moral que había Dios creado perfectamente para el hombre. Sí. Bueno, Abraham, ¿qué te parece si oramos en respuesta, en llamado? Bueno, vamos entonces a orar, ¿no? Sí, en una oración de despedida. Haremos. Querido Padre Celestial, qué triste es saber que el pecado nos aleja de ti a tal punto que nos provoca escondernos de ti. Sin embargo, te damos gracias, Señor, porque tú no te quedas de brazos cruzados. Tú no eres como nosotros que nos llenamos de orgullo y somos incapaces de hablar con quien hemos cometido errores, sino que tú mismo te acercas a nosotros como un padre a un hijo y nos ayudas a ver nuestro error para limpiarlo. Permite, Señor, que nuestros corazones entendamos en nuestros corazones lo importante de reconocer nuestro error, de modo que tú puedas limpiarnos y ya no tengamos otra vez esa necesidad de escondernos delante de ti. Amén. Son cosas que te pedimos, no porque hay mérito de nosotros, sino los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga.